Hola muchachos, buenas tardes. En esta oportunidad voy a hablarles del movimiento que se caracteriza por tener dos dimensiones en su desplazamiento del cuerpo. Básicamente en física nosotros conocemos en la parte cinemática dos tipos de movimientos de tipo dimensional, en el cual interviene un movimiento sobre el eje X y otro sobre el eje Y. Ustedes se imaginan cuando un cuerpo se lanza al aire, pero no de manera vertical, sino de manera tal que el cuerpo avance horizontalmente y lo mismo lo haga en forma vertical. Me explico. Si usted patea un balón de fútbol, cuando patea el balón de fútbol, este logra levantarse del piso dependiendo del impacto donde sea y usted haya pegado al balón. De esa manera el cuerpo va a adquirir una altura y también va a adquirir un desplazamiento en forma horizontal. Este movimiento es el que llamamos movimiento en dos dimensiones y más particularmente un movimiento de tipo parabólico. ¿Por qué se llama parabólico? Porque el movimiento lo hace en dos dimensiones, ¿sí? Y la trayectoria obviamente es una línea curva en la cual se desplaza sobre el eje X, pero también sobre el eje Y. Y es una curva de carácter parabólico. Las ecuaciones que vamos a manejar para este tipo de movimiento están relacionadas con dos elementos de orden matemático. Uno, que es el concepto de vector, y otro, el concepto de lo que es la componente del vector sobre dos dimensiones. En este caso, sobre el eje X y otra sobre el eje Y. Pues bien, estas ecuaciones se relacionan con un elemento de orden matemático en el cual una componente es la proyección de ese vector tanto sobre el eje X sobre el eje Y. Es bastante complicado el concepto desde el punto de vista de entenderlo en términos solamente explicativos como lo estoy haciendo. Necesitaríamos que usted, para entender las ecuaciones, pudiese hacerlo de una manera en que con papel y lápiz pueda describir una componente, lo que es componentes de carácter vectorial en términos trigonométricos, ¿ya? Entonces, sobre el eje X, esa componente está asociada con la función coseno y sobre el eje Y está asociada con la función seno. O sea que si yo llamo v sub 0, por ejemplo, la velocidad que le impacto al cuerpo, que es un vector. ¿Por qué es vector? Porque tiene un punto de inicio donde usted impacta o lanza un cuerpo y un punto que es final en el vector que corresponde a su magnitud. No es lo mismo que yo patee un balón en forma leve que lo haga en forma fuerte. De esa manera, pues usted va a adquirir una trayectoria en el eje X y en el eje Y mayor o menor dependiendo de esa variable. Cuando yo lanzo, por ejemplo, una jabalina o lanzo un balón de baloncesto al aro, pues para adquirir esa altura tengo que impactar el balón o lanzarlo con una fuerza que es un vector y hacerlo de manera tal que logre altura pero también un alcance horizontal. Entonces las ecuaciones las vamos a explicar una a una en una presentación PowerPoint que van a observar ustedes y van a tener en el link que va a aparecer en el blog, de manera que les voy a pedir que tengan mucho cuidado con el concepto de orden matemático y las aplicaciones para un problema de movimiento parabólico. Se utilizan exactamente las ecuaciones que corresponden a la velocidad con que lanza usted el cuerpo, velocidad que adquiere el cuerpo en términos del tiempo que ha transcurrido,
También pueden preguntarle a usted la altura que alcanza el cuerpo. Le pueden preguntar, obviamente altura se refiere a una distancia sobre el eje Y. Y también un desplazamiento sobre el eje horizontal, que sería un alcance, en la medida que va logrando el cuerpo ese desplazamiento. Entonces, muchachos, van a poner mucha atención, repito, en la explicación que se va a dar para deducir las fórmulas del movimiento cinemático de un movimiento parabólico. ¿Listo? Entonces les deseo mucha suerte, les deseo mucha atención y trabajo, sobre todo, que esto se logra, el aprendizaje se logra es de manera mecánica, trabajando usted esas ecuaciones. ¿Listo? Les deseo mucha suerte, se siguen cuidando y se les extraña mucho. ¿Listo? Chao.